terminaran sus estudios pudieran asistir a una educación técnica. En 1962 se crea el SENATI, que era un instituto técnico que sacaba a jóvenes y los educaba para suplentar las necesidades crecientes que estaba viviendo el país en manufactura. Ahí ellos estudiaban y salían técnicos y también se calificaba una buena mano de obra. En 1990, Alberto Fujimori toma el gobierno, el cual se encarga de mejorar la infraestructura de las instituciones y también a revalorizar la educación pública gratuita, incluyendo alimentos, refrigerios en esos momentos escolares. Integró el seguro escolar, puso computadores y también capacitó a los profesores de manera intensiva en todo el país. Y también en su gobierno se volvió muy famosa la educación privada y se expandió en todos sus niveles. Durante el gobierno de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, que fue desde el 2000 hasta el 2006, se creó la Ley General de Educación. En los últimos estudios realizados en el Perú, se demostró que existen aproximadamente 550.000 profesores y más o menos 8.500 estudiantes. Claro está que aún hay cositas por mejorar en ese país, pero la educación ya es un avance y un gran privilegio en ese lugar. Según los resultados de las pruebas PISA del 2018, Perú ocupa el puesto 64 dentro de 77 países. Bien, chicas, entonces ese video les hace un resumen breve, ¿no? De cómo es que se va dando la educación en el Perú, no solamente desde, bueno, el siglo XX, como dice ahí, sino que se da desde muchos años atrás, ¿no? Cuando nosotros hablamos de educación, podemos hablar que la educación no solamente viene pues de hace algunos años hacia atrás, sino que eso viene pues desde nuestra historia, de nuestra misma cultura. O sea, estamos hablando desde el incanato, que es donde se llega a ver más a fondo justamente este tema de la educación, ¿no? A través de los yachayhuasis, la Casa del Saber, en donde se les enseñaba, ¿no? Lo que vendrían a ser algunas materias, ¿no? A los hijos, pues obviamente de los nobles, ¿no? De ahí en la etapa de lo que viene a ser el virreinato, lo mismo, como habían las castas, ¿no? Que vendrían a ser las clases sociales, es que también la educación era muy clasista y en ese tiempo no se podía dar para todos por igual la educación, ¿no? Ya cuando viene la etapa de la República, con algunos presidentes que ellos sí buscaron, pues no, obviamente, que la educación fuese gratuita y se diera a todos los sectores, porque en esos tiempos también se daba solamente la educación para los varones, más no se daba la educación para las mujeres. Es por eso que algunos de los presidentes logran justamente eso, ¿no? Que la educación sea tanto para primaria como para secundaria, porque también se daba solamente para primaria. O sea, las mujeres tenían el acceso solamente hasta la primaria, no accedían para la secundaria, ¿no? Entonces ya poco a poco fue avanzando esto y llegó a lo que es la secundaria. Actualmente nosotros nos regimos bajo las normas de la Ley General del Profesorado, ¿no? Que es por eso que nosotros cuando terminamos, o ustedes cuando terminen la carrera y quieran postular, ¿no? Para trabajar al Estado, ustedes ingresan recién a lo que vendría a ser la carrera pública magisterial, que es por niveles, ¿no? Primer nivel, segundo también van a poder ir ascendiendo y llegar en algún momento a ser pues subdirectoras o directoras de una institución educativa pública, ¿no? Entonces nosotros nos regimos prácticamente a eso, a toda la norma que nos da ahora el Ministerio de Educación a través del Minedu, ¿no? Y que ellos también nos dan las pautas, todo que vamos a seguir, lo que se va a desarrollar durante el año. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese video más que nada es un reflexionar tal vez acerca de cómo es la educación o cómo se dio la educación en el Perú hace muchísimos años, ¿no? Desde la etapa del incanato, la colonia, la república y hasta nuestra actualidad, que es donde estamos ahorita, bajo un sistema, ¿no? Educativo, el cual se plantea, pues, el logro de competencias y de capacidades de nuestros estudiantes, ¿no? Ya no es una educación teórica, ya no es una educación tradicional, sino que nosotros ahora desarrollamos lo que son las competencias y las capacidades dentro de nuestros estudiantes. Entonces, ahora para poder continuar
con lo que hemos estado haciendo. Que mi mouse anda medio loco. Ya, entonces acá era justamente lo que les decía, ¿no? Que es algo breve que nos ha dicho en el video, ¿no? Acerca de lo de la que es la educación peruana, ¿no? El derecho público, los niveles de organización, por qué está regulada y los principios. Ahora vamos a ver cuáles son esos principios de la educación peruana que nos hablan, ¿no? Justamente los principios de la educación peruana, que está en base a la ley 28044, ¿no? Que nos dice que son la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental y la creatividad e innovación. En base a estos principios es que nosotros vamos a desarrollar todo lo que vendría a ser la educación dentro de las escuelas. Vamos a ir desglosando cada uno, ¿ya? Y vamos a ir explicando. Primero que los principios de la educación peruana se van a dar de acuerdo a la Ley General de Educación 28044 en el artículo 8, que nos dice que la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en 8 principios, que son los que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Ley General de Educación, ¿quién es la persona o quién es el centro? Bueno, obviamente la persona, ¿no? Este es el agente fundamental del proceso educativo. Sin los niños no se podría dar, pues obviamente, ¿no? Este proceso de educación. Entonces, el primero de estos principios es la ética. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética? La ética que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia, que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, la ética podríamos definirlo entre lo bueno y lo malo. O sea, cómo es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, ¿no? Justamente a promover los valores, a reconocer cuál es lo bueno, cuál es lo malo, y en base a esto, ellos hagan el respeto a las normas de convivencia que trabajamos mucho dentro de nuestras aulas, ¿no? Ahora es muy común el que nosotros tengamos que trabajar antes de cualquier sesión, siempre con las normas de convivencia, ¿no? ¿Qué normas vamos a trabajar para que toda la clase pueda manejarse adecuadamente, ¿no? Entonces, la ética es uno de los, en este caso, principios que tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes, ¿no? Que viene a ser justamente en eso, ¿no? El ver lo bueno, lo malo, la conciencia moral que puede tener el estudiante para reconocer cuáles son aquellas actitudes positivas y aquellas negativas que no lo van a llevar justamente al respeto de las normas, no solamente de convivencia dentro del aula, sino en nivel general también todas las normas, ¿no? Entonces, acá está justamente de los principios, lo que les decía, vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿ya? Y se va a ir explicando por eso. Y uno de estos principios con el que hemos empezado es la ética, ¿no? Que sí lo conocemos, creo que ustedes ya manejan también esos conocimientos acerca de cuáles son los principios, y la ética pues es uno de estos valores principales, ¿no? Luego tenemos la equidad. ¿A qué nos referimos con equidad? La equidad que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, ¿no? Permanencia, trato y éxito en un sistema educativo de calidad para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o condición social, económica o política, ¿no? Entonces, la equidad es que todo marche con igualdad de oportunidades. Eso es lo que se quiere, ¿no? Igualdad de oportunidades, que tanto un estudiante de la costa reciba las mismas, ¿no? La misma educación que un estudiante de la sierra, que un estudiante de la selva, ¿no? Lastimosamente no se da a un 100% porque por las mismas condiciones en las que se da la educación, ¿no? En lo que vendría a ser la provincia, ¿no? En lo que viene a ser provincia es que nosotros no podemos decir que esto se da en un 100%, ¿no? Porque la igualdad de oportunidades
se da. La educación es gratuita para todos, pero lastimosamente cuando hablamos de mobiliario, cuando hablamos de materiales, cuando hablamos de, en este caso, de acceso, de que se le puede mandar, ¿no?, a los estudiantes, pues no es lo mismo, ¿no? En infraestructura nada más podemos ver el dibujito ahí, ¿no? En la sierra, en la selva, pues se da, ¿cómo se llama?, muy diferente a lo que se da en una escuela de la costa, ¿no? Que puede tener una infraestructura muchísimo mejor que una en la costa, en la sierra, perdón, que en la sierra o en la selva, ¿no? Entonces, como que este valor o este principio se tiene que fortalecer aún más, ¿no? Y eso es lo que se busca ahora con esto, o que busca el Minedu, pero lastimosamente siempre hay trabas, ¿no? Pero tenemos que desarrollar también eso, ¿no? Buscar que los estudiantes lleguen a eso, tengan las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad. Otro de los principios vamos a tener la inclusión. La inclusión que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Ahora, cuando hablamos de inclusión, chicas, hablamos justamente de eso, incorporar a todas estas personas, ¿no? Ahora, actualmente se da con mayor énfasis el hecho de las personas con habilidades diferentes, ¿no? Que estamos hablando de que ahora se está dando de que en cada aula podamos tener un niño inclusivo, ¿no? O dos niños inclusivos, ¿no? Aquellos que a través de una evaluación, ¿no?, que se les puede hacer, ellos pueden estar o convivir con niños de su misma edad, ¿no? Por tener alguna habilidad especial, estos niños y ya pueden relacionarse con las demás personas, son incluidos dentro de las aulas, ¿no? Entonces, eso se está dando actualmente, ¿no? En cada aula, al menos de los colegios estatales y también particulares, ¿no? Porque ya es un derecho también de ellos, ¿no? De aquellas personas con habilidades diferentes que pueden incluirse dentro de las escuelas, ¿no? Asimismo, grupos sociales excluidos, marginados, cuando vienen también de provincia a veces, ¿no? Algunos estudiantes por cambios y todo eso, entonces también son recibidos, ¿no? El sistema educativo tiene un enfoque inclusivo como política del sector en que las personas con discapacidad tienen derecho a educarse con sus pares en igualdad de condiciones, ¿no? Lo que les decía, es igualdad de condiciones. Y los niños aprenden a relacionarse justamente con estos niños que son de la misma edad, ¿no? Pero que sin embargo es su derecho de ellos también relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, no es la persona con discapacidad la que debe adaptarse al sistema escolar. Ahí es al revés, ¿no? Sino son los demás niños los que deben adaptarse a él también, ¿no? Sino que el sistema educativo el que tiene la obligación de transformarse para brindar los apoyos, medidas y recursos que respondan a sus características y necesidades educativas. ¿Ya, chicas? Entonces, es otro de los principios que nosotros también tenemos que ver y que se basa en la educación peruana. Justamente esto, el incorporar a las personas no solamente con discapacidad, sino con habilidades diferentes. Otro principio que tenemos es la calidad que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible, y permanente. La calidad educativa se encuentra estrechamente ligada a la transformación de los paradigmas educativos, a la innovación del currículo y la enseñanza, ¿no? Como les decía, cuando hablábamos de equidad, se supone que debería de ser igualdad de oportunidades para todos, ¿no? La educación, si queremos que sea de calidad, pues obviamente tiene que ser igual para ambos, para todos los estudiantes, ya sea de primaria, de secundaria, de inicial, pero se debe que sea con la igualdad de oportunidades. Y en este caso, departamento, ¿no? Entonces, en esto la calidad se está también trabajando, se está tratando, pero a veces no se logra, ¿no? Debido a diferentes problemas que a veces son, ¿no? Por el temas burocráticos a veces, ¿no? Por la compra a veces, porque también hacen un mal uso, ¿no? Porque
inflan precios y todo, ya hemos visto, ¿no? O vemos en las noticias todo cuando compran algunos materiales o algo y como que hay la corrupción, ¿no? Y a veces esta calidad que se quiere lograr de educación para todos por igual no se da, ¿no? Pero sin embargo está dentro de los principios de la educación que la calidad asegure las condiciones para una buena educación integral para todos los estudiantes, ¿no? Ya sea de la costa, sierra. Lo más que tenemos es la democracia, y eso lo sabemos, ¿no? La democracia que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, uno de los principios obviamente es la democracia, y se da y se trabaja con los estudiantes cuando nosotros, por ejemplo, elegimos a los alcaldes de la institución educativa, ¿no? Ya sea de la primaria, ya sea de la secundaria, se escogen a los alcaldes, se trabaja con democracia, la elección de ellos, todos tienen derecho a una participación, a dar su opinión, etcétera, ¿no? Entonces, es otro principio que también nos brinda la educación para desarrollar con los niños. Otro de los principios es la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística de nuestro país y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo inclusive, ¿no? En las escuelas porque sabemos que hubo una gran venida de personas venezolanas a nuestro país, de Venezuela, de Colombia, ¿no? Y como que en las escuelas también hemos visto justamente esa interculturalidad, ¿no? Porque no solamente es a nivel de nuestro país, a nivel nacional, sino que ya vienen de otros países, vienen con otras palabras, vienen con otra cultura, vienen con, ¿no? Diferente y que se mezcla con lo de nosotros o con lo que hace más rico justamente este conocimiento de cultura de otros países, ¿no? Y que se está dando, porque en muchos centros educativos hay o tenemos varios alumnos que son venezolanos, algunos que vienen también de nuestras mismas regiones, de la sierra, vienen de la selva. Entonces, ahí es donde nosotros mostramos justamente el respeto a esas diferencias, ¿no? Además de que es un conocimiento o un aprendizaje que se hace entre todos los que están ahí dentro del aula, ¿no? Entonces la interculturalidad justamente es la riqueza a la diversidad cultural, no solamente nacional, sino que también en este caso ya se está dando, ¿no? Como que fuera internacional, porque vienen otras personas de otros países, ¿no? Debido a todo esto que se vinieron los venezolanos, perdón, ¿no? Nuestros paisanos, iba a decir, no todos los venezolanos que han venido. Entonces es todo también un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces la interculturalidad justamente asume eso, ¿no? La riqueza a la diversidad. Son todas aquellas actitudes que nosotros también vamos a tener y el respeto más que nada a la diferencia, ¿no? Entonces, no solo a las diferencias de las personas que son de nuestro país, que pueden tener diferentes culturas, sino también a las de otros países que se está dando actualmente, como les digo, en muchas instituciones educativas. La conciencia ambiental es ahorita un tema muy importante, ¿no? Debido justamente a lo que vendría a ser cuidar nuestro planeta. La conciencia ambiental que motiva el respeto, perdón, con mi garganta, el cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. Actualmente nosotros justo estamos viendo todo el cambio climático, ¿no? Estamos viendo todo lo que está dañando nuestro planeta y estamos tratando de concientizar a nuestros estudiantes justamente en este tema, ¿no? Que es tan importante, ¿no? ¿Qué futuro queremos tener? ¿O qué planeta queremos tener en un futuro, ¿no? Si seguimos contaminando como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿no?
Entonces, el tema de conciencia ambiental se logra mucho con los estudiantes. Ellos son muy abiertos en este caso a conocer, a dar su punto de vista, a tratar de buscar soluciones, etcétera, con respecto al cuidado de nuestro planeta. Y justamente es uno de los principios que busca la educación, ¿no? Busca que el niño tome conciencia justamente de eso, de cómo es que debe de él cuidar el planeta donde vive. Luego tenemos lo que es la creatividad e innovación. La creatividad y la innovación que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. Se construyen en el capital humano necesario para hacer frente a la crisis actual, así como también para construir el futuro. O sea, la creatividad e innovación, ¿a través de qué lo vemos nosotros? O sea, en este caso se trabaja mucho lo que es en el área de arte y también se trabaja en lo que nosotros conocemos como las aulas de, ¿no? Que vendrían a ser lo que el centro de CRT, que en algunos momentos se llamaba, que es donde tenemos las computadoras o donde se puede dar también. En algún tiempo habían lo que eran robótica y todo eso, que materiales que se dio, las laptops pequeñitas que habían llegado a algunas instituciones educativas para trabajar con los estudiantes, ¿no? Que tenían ciertos programas. Entonces, todo eso va en base a lo que es la creatividad e innovación. Buscar que los niños, ¿no? Desarrollen justamente eso, su creatividad, su innovación, para la producción de nuevos conocimientos. Entonces, son todos estos los principios, son 8 principios que tenemos de la educación peruana y que son muy importantes que nosotros los conozcamos, porque en base a eso va a girar todo, vamos a ir desarrollando nosotros o todo lo que vendría a ser el aprendizaje, las que vamos a ir desarrollando con nuestros chicos, ¿ya? Entonces, y esto es muy necesario que ustedes también lo manejen, ¿no? Más que nada, cuáles son los principios, a qué se basa cada principio y que está dentro de lo que es la Ley General de Educación a través de el artículo 8, ¿no? La ley 28044. Es muy importante que ustedes conozcan esta parte, ¿no? Porque en algún momento se les puede tomar, por ejemplo, podemos tomar una práctica o algo, yo les puedo decir, ¿no? Los principios de la educación, ¿dónde se fundamentan? Ah, en la Ley General de Educación 28044, en el artículo 8, que es la Ley General de Educación, ¿no? Que son las normas legales que van a dar o se va a dar todo lo que viene a ser la educación en el Perú. ¿Ya, chicas? Entonces son 8 principios, acordémonos, 8 principios que tiene la educación peruana. Ahora, vamos a ver esta parte que también es muy, 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 muy importante, ¿no? Nos dice, ¿por qué es importante la educación? O sea, ¿por qué nosotros decimos actualmente, ay, sí, sin educación no, sin educación nuestro país no va a salir, que no sé qué, que espera? Hablamos mucho de la importancia de la educación, ¿no? Pero ¿qué cosa es importancia de la educación? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que decir que es necesario, ¿no? Entonces, la educación es un factor fundamental, tanto para las personas como para la sociedad. O sea, no podemos decir que solamente es algo para el desarrollo personal, que uno estudie, sino también es para nuestra misma sociedad. ¿Por qué? Por una parte determina conductas y por otra porque forma parte de nuestra identidad cultural y del desarrollo constante de la sociedad y por ende de un país. Un país sin cultura o un país sin educación es aquel que no va a poder salir adelante. Un país en donde se apueste por la educación, porque las personas se capaciten y logren ser mejores, es un país que va a lograr un mejor desarrollo. Esto conlleva destacar la importancia de la educación en todos los sentidos e implementar políticas públicas que procuren su acceso, ya que una sociedad compuesta por sus ciudadanos alfabetizados y educados puede asegurar un mejor futuro económico, político, social y cultural. Lo que les decía, ¿no? Mientras más vea personas que no sepan leer, que no sepan escribir, ¿no? Ciudadanos que, no son, que son analfabetos, pues no nos va a dar un mejor futuro.
¿no? Necesitamos no justamente eso, lograr que todos accedan a una educación de calidad, que todos estudien, ¿no? Porque antes podríamos darnos cuenta, nuestros niveles de analfabetos eran mayores. La alfabetización ha logrado, ¿no? De que muchas personas logren esto, justamente leer y escribir, ¿no? Pero si nosotros nos descuidamos con lo que vendría a ser la educación o no permitimos que muchos niños, ¿no? Lleguen a este acceso a la educación, pues lo que vamos a lograr es de que tengamos un futuro pues muy negro, podríamos decirlo así, ¿no? Un futuro en el cual no va a haber un desarrollo. Mientras nosotros tengamos más niños alfabetizados o tengamos más personas alfabetizadas, vamos a tener un mejor futuro económico, político, social y cultural. Ya, chicas, es muy importante. Por eso a veces se puede decir de que el Estado trata de dar a la educación o trata de buscar las pautas, buscar las formas de mejorar la educación. Pero a veces no se logra, ¿no? No se logra. Pero sin embargo, ya no estamos en cifras altas con respecto a lo que son los analfabetos. Ha bajado, ¿no? Pero sin embargo, aún tenemos un buen grupo de personas que son analfabetas. Asimismo, la educación ha intentado, perdón, adaptarse a los nuevos avances tecnológicos que han posibilitado la creación de nuevas herramientas y métodos de estudio, a fin de hacer de este un proceso interactivo, práctico e incluso autodidáctico. Exactamente lo que estamos haciendo nosotros. O sea, los nuevos avances tecnológicos han posibilitado la creación de nuevas herramientas. Ahorita nosotros estamos estudiando de forma a distancia, ¿no? A través de, ¿cómo se llama? A través de ciertos programas, o en este caso a través del, ¿no? Estamos en el Teams, ¿no? Cierto, de que podemos estudiar sin necesidad de ir a un lugar, a un aula, a poder escuchar la clase, ¿no? Entonces, la educación se va adaptando justamente a estos avances tecnológicos, en los cuales posibilita la creación de nuevas herramientas y métodos de estudios. Durante la pandemia avanzó aún más esto, ¿no? Porque durante la pandemia no podíamos ir a las clases, no podíamos acceder a ya, ahora sí, perdón, sino que creo que se había ido, ¿no? Porque estaba que sonaba, así que se había interrumpido. Ya, ahí les vuelvo a compartir, chicas. Perdón, esperen un ratito. Ya, ahora sí. No sé por qué se me fue la señal. Ya, ahora sí. Ya, chicas, perdón. Entonces, les estaba hablando justamente de esto, de la importancia de la educación, ¿no? Cuán importante es, y justamente la última partecita que les hablaba de los avances tecnológicos, ¿no? Eh, Gracias a los avances tecnológicos, justamente como había comentado, no sé si lo llegaron a escuchar, cuando nosotros hemos estado en lo que vendría a ser el tiempo de la pandemia, ¿no? En el tiempo de la pandemia, pues no teníamos nosotros una forma, un acceso de llegar a las escuelas, porque obviamente todo estaba cerrado, entramos en lo que es la cuarentena, ¿no? Entonces, gracias a los avances tecnológicos, es que muchos niños pudieron seguir con su educación, ¿no? Porque de lo contrario, imagínense, hubieran sido 2 años perdidos. Sin embargo, el Estado, pues, ¿no? O el Minedu trabajó a través de lo que vendría a ser el
Aprendo en Casa, ¿no? La plataforma de Aprendo en Casa, mediante la cual nosotros podíamos llegar a nuestros estudiantes y avanzar con los aprendizajes que debíamos de ir desarrollando con ellos, ¿no? Se trabajó más que nada en algunas áreas, pero gracias a los avances tecnológicos se pudo al menos, o se dio la posibilidad de que los estudiantes no perdieran su educación, ¿no? O no perdieran esos 2 años, lo que vendría a ser el acceso a la educación, ¿no? Inclusive, como les decía, ustedes ahorita también están utilizando estos avances tecnológicos para desarrollar sus clases de manera virtual, ¿no? Sin necesidad de ir al instituto, sin necesidad de ir al lugar donde recibían sus clases, ¿no? De una manera más práctica, ¿no? También es un proceso interactivo, práctico y autodidáctico, ¿no? Porque a veces también nuestra educación nosotros podemos hacerlo a través de videos grabados, clases grabadas o a través de videos, etcétera, a través de los cuales nosotros podemos ir estudiando, ¿no? O podemos ir aprendiendo muchas cosas. Entonces, la importancia de la educación, como les decía, pues es fundamental, no solamente para nosotros, sino también para nuestra misma sociedad, porque gracias a nosotros que nos vamos capacitando, que vamos estudiando, es que vamos a lograr dejar una mejor sociedad y vamos a ser personas que vamos a asegurar un mejor futuro económico, político, social y cultural a nuestro país. Entonces, esa es la importancia de la educación. Ya, chicas, o sea, es un factor fundamental, fundamental en el cual nosotros estamos ya inmersas, ¿no? Porque ustedes que ya están iniciando su primer ciclo justamente para esta carrera, ya están dentro de esta importancia de la educación, en la cual nosotros vamos a tener que desarrollar para poder lograr justamente aportar un granito más a todo esto de la educación. Luego vamos a trabajar hoy día también lo que son los fines de la educación peruana. O sea, la educación peruana tiene ciertos fines. ¿Cuáles son esos fines de la educación peruana? Uno de ellos es formar personas. ¿Pero qué personas? Capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, efectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios de la sociedad y el conocimiento. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es formar justamente eso, ¿no? Personas capaces, y que tiene que ver mucho con todos los principios que hemos visto. Miren, porque dice, capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa. Miren todo lo que nosotros tenemos que lograr en los estudiantes. Nosotros tenemos que formar esas personas. Ética, que reconozca entre lo bueno y lo malo. Intelectual, que sepa pensar. Artística, que pueda demostrar, ¿no? A través del arte sus sentimientos, pensamientos, etcétera. Cultural, porque a través de esto él va a poder conocer su cultura. Afectiva, a nivel, ¿no? Emocional, como yo transmito mis sentimientos. Física, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo lo que es los ejercicios, ¿no? Lo que vendría a ser educación física y todo eso, ¿no? Mantenernos físicamente. Espiritual y religiosa, pues justamente a través de todo lo que promovemos dentro de los valores espirituales, ¿no? Y religiosos en nuestros niños, ¿no? Se promueve la formación y consolidación de su identidad. Imagínense, en la escuela o los fines de la educación peruana, justamente es eso, que el niño, que el estudiante logre su identidad, que se quiera como es, que logre su autoestima, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, formar capaces, personas capaces, pero capaces de lograr muchas cosas. Eso es uno de los fines de la educación peruana y que es muy importante que nosotros lo conozcamos. Otro de los fines es contribuir a formar una sociedad. O sea, todos ayudamos a esto, ¿no? Contribuimos a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva,
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística. ¿Para qué? Para que pueda superar la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Qué busca la educación peruana? Formar personas capaces y contribuir a formar una mejor sociedad. Eso es lo principal de nuestra educación peruana. Formar personas capaces. Chicas, eso es lo importante. Yo no puedo formar una persona que no sepa pensar, que no sepa reconocer entre lo bueno y lo malo, que no sepa expresarse bien, que no pueda demostrar sus sentimientos de una forma afectiva, ¿no? Que logre ¿cómo se llama? Esa armonía con las demás personas, etcétera, ¿no? El desarrollo de sus competencias y capacidades, habilidades, ¿no? Entonces, esos son los fines de la educación peruana. Luego, bueno, ya esos son los objetivos. Entonces, dentro de los fines tenemos estos dos principales. Formar personas capaces para lograr la realización y contribuir a formar una mejor sociedad, ¿no? Porque a veces hablamos mucho de que sí, que sí, que sí se da, que no se da, que esto, que el otro, pero a veces como docentes nosotros, ya más adelante ustedes también se van a dar cuenta justamente de eso, ¿no? Que nosotros vamos a lograr formar personas de acuerdo a cómo nosotros también nos transmitimos a los chicos, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros mostramos los valores que tenemos. Entonces, vamos a formar a estas personas capaces y vamos a contribuir a la sociedad dando justamente estas personas, dando personas que sean democráticas, solidarias, justas, inclusivas, etc. ¿Ya? Luego tenemos los objetivos de la educación básica, ¿no? La educación es básica, básica, básica. Objetivos. ¿Cuáles son? Formar, integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo. O sea, estamos hablando físico, como les decía, ¿no? Todo lo que viene a ser es su cuerpo. Afectivo, sentimientos. Cognitivo, conocimientos. Para el logro de su identidad personal y social. Ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. Entonces, este es uno de los principales objetivos de la educación básica, ¿no? Formar integralmente, relacionar su cuerpo, sus sentimientos y sus aprendizajes, los tres, físico, afectivo, cognitivo, para el logro de su identidad personal y social, ¿no? O sea, no solamente él, sino social, con el grupo o con las personas que conviven. Ejercer su ciudadanía, saber cuáles son sus deberes, sus derechos, ¿no? Y desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida. ¿Cuál es otro de los objetivos de la educación? Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida. Lo que les decía, actualmente nosotros trabajamos mediante lo que es el desarrollo de competencias y capacidades. ¿Qué capacidades va a ir desarrollando el niño en cada uno de los ciclos que cuenta el nivel primario? ¿No? No solamente qué capacidades, valores y actitudes. Y eso también lo van a ver ustedes cuando hagan sus planificaciones o cuando ya les vayan enseñando justamente eso, ¿no? Que es cuando nosotros desarrollamos una sesión de aprendizaje, tenemos que poner en cada sesión qué capacidades voy a lograr, qué valores voy a desarrollar y qué actitudes van a tener mis estudiantes frente a lo que yo les voy a enseñar. Entonces, todo se relaciona, ¿ya, chicas? Que permitan al educando aprender a lo largo de toda su vida. Entonces, lo principal o en base a lo que nos manda, pues, ¿no? El Ministerio de Educación es el desarrollo de competencias y capacidades con nuestros estudiantes. ¿Cuál es el otro objetivo de la educación básica? Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. O sea, en la primera parte nos hablaban justamente del desarrollo físico, afectivo y cognitivo, ¿no? Ahora en el de acá nos habla también del campo de las ciencias.
¿Por qué? Porque es importante que el estudiante justamente cuestione, que el estudiante indague, ¿no? Acerca de cuáles son o cómo se darían se dan ciertos fenómenos, ¿no? O sea, cuando nosotros trabajamos lo que es el área de ciencia, siempre trabajamos a través de una pregunta de investigación, ¿no? O sea, no es de frente ya que nosotros decimos, hoy día vamos a ver el sistema digestivo, hoy día vamos a ver, no. Ahora nosotros trabajamos a través de una pregunta de investigación, que en la cual nosotros podríamos decir, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos alimentamos? Un ejemplo, ¿no? No sé, algo breve. ¿Qué sucede cuando nos alimentamos? Entonces, por ahí, mis, que vamos a tener energía, que vamos a... Entonces, a través de una pregunta, nosotros logramos que el niño solo vaya entrando a lo que vendría a ser el tema que vamos a desarrollar. Entonces, en este caso, nos piden desarrollar aprendizajes en los campos de ciencia. Por eso les decía, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la indagación, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, ¿no? Como les decía, también dentro del programa curricular está lo que es articultura. Perdón, lo que antes nosotros conocíamos como educación artística, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo vemos nosotros como lo que viene a ser articultura. ¿Qué busca también, no? ¿Qué busca? Justamente busca que el estudiante pueda desarrollarse y pueda a través del arte expresar sus sentimientos, sus puntos de vista, etcétera, todo lo que él podría transmitir, ¿no? A través de lo que vendría a ser el arte. La educación física también y los deportes son muy importantes. Se les está dando mayor cabida justamente a tener más horas de educación física, a desarrollar más deportes en la escuela, ¿no? Antes educación física era solamente 2 horas pedagógicas que estaban consideradas dentro del horario, ¿no? Ahora son 3 horas. 3 horas que llevan los chicos, ¿no? Entonces es un poco como que la educación busca justamente eso, no solamente transmitir puros conocimientos, sino también el desarrollo de el cuidado de su cuerpo a través de lo que es educación física y también los deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen uso, ¿no? De las nuevas tecnologías. Otro de los objetivos de la educación básica es la modalidad que abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva desde el momento de su nacimiento. Entonces, estos son los objetivos de la educación básica peruana. Ahora, dentro de eso también nos habla de la educación básica regular, ¿no? Que abarca lo que vienen a ser 3 niveles. Educación primaria, perdón, educación inicial, educación primaria y educación secundaria, ¿no? En este caso, ustedes están iniciando con lo que vendría a ser la educación primaria y se van a preparar y van a estudiar justamente para terminar como profesoras del nivel primario. Y todo eso está dentro de lo que llamamos la educación básica regular. Luego viene la educación básica alternativa, ¿no? O la educación básica superior, que vendría a ser, o la educación superior, que vendría a ser ya cuando están estudiando, pues, en un instituto, en una universidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta educación está dirigida a todos, ¿no? A los niños y adolescentes que pasan oportunamente, ¿no? Como les decía, nosotros trabajamos a través del logro de competencias y capacidades y obviamente por eso la forma de evaluación es diferente, ¿no? Ya no se evalúa a través de números, sino es a través de letras, ¿no? Logros de desarrollo, que vendría a ser lo que nosotros llamamos. Entonces, un resumen de todo esto, chicas, de justamente lo que vendrían a ser los principios de la educación peruana, ¿no? Hemos visto lo que vendría a ser la importancia de la educación, hemos visto lo que es fines de la educación peruana y también lo que son objetivos de la educación básica. Entonces, acá va a venir su primera actividad. ¿Cuál es la primera actividad? Dice, observa el video y redacta una apreciación personal, donde menciones las ideas principales que se dan en el reportaje sobre la educación en el Perú. O sea, es un video, ya, que ahorita se los voy a colocar para que le vamos a dar una vista. Solo un poquitito, porque el video dura regular, pero es necesario para que ustedes solas
luego van a redactar una apreciación personal, ¿no? Ustedes van a mencionar algunas ideas principales que el reportaje nos da acerca de cómo es la educación en el Perú, cómo es que se está dando, si se da bien, se da mal, cuáles son nuestras dificultades que tenemos, ¿ya? Y en base a eso van a redactarlo, ¿no? A través de, en una hojita, en dos, ya va a quedar libre que ustedes van a decidir a través de cómo se llama, cómo me lo van a presentar. Es decir, me lo pueden presentar a través, no sé, de un texto, que creo que es lo más adecuado, ¿no? Donde van a hacer su apreciación, porque yo decía también podía ser a través de un PPT, pero creo que más se va a ver muchísimo mejor, ¿no? Que me lo hagan a través de solamente en una hoja o dos, dependiendo, ¿no? Como un pequeño trabajo, lo que vamos a ver ahorita. Espérenme. Ahí. Hay muchos reclames. Miss, disculpe, buenas noches. Dime. Miss, lo que pasa es que todavía nosotros no tenemos acceso a la plataforma de Sicaper. Me imagino que en estos días ya estarán solucionando ese problema. Y de repente, si no lo llegan a solucionar, Miss, ¿le podemos enviar a su personal o a la misma Sí, delegada que le envíe los me lo están trabajos? haciendo llegar, me lo están haciendo llegar a mi personal también del otro curso que yo llevo. Entonces no hay problema, me lo mandan al personal a través del WhatsApp, ¿no? Solamente le ponen su nombre, todo me dicen y me lo envían como formato de Word nada más, o más práctico creo, ¿no? Porque como ustedes también recién están iniciando, entonces creo que va a ser muchísimo más fácil que me lo manden a través de un trabajo de Word, ¿no? Con ciertas, ¿no? Como un trabajo monográfico, podríamos decirlo así, teniendo ciertas pautas, ¿no? Pero sí necesito justamente sus ideas principales de este video que vamos a ver. Es un reportaje que nos habla justamente de todo lo que es la educación en el Perú y que es muy interesante. Entonces me gustaría que lo vean bien y en base a eso ustedes van a sacar sus ideas, ¿no? Cómo es la educación en el Perú. ¿Ya? No hay problema, me los mandan. Creo que son, ¿cuántas son ahorita ustedes? O no sé, la delegada, ¿cuántas personas son del ciclo? Profesor, en realidad no sabemos cuántas somos porque qué pasa que el día de ayer hemos estado unidos a iniciar el primaria. Recién voy a ir averiguando quiénes son de primaria. Exactamente no sé cuántas son. Ya, no te preocupes. Eso sí, te lo encargo, por favor, me lo mandas también a mi personal, ya que tienes mi número, cuántas son de las chicas cuando lo saques en estos días y me lo envías para yo poder también registrar a nivel de los que son los trabajos y todo eso y ver viendo para ir también a hacer el seguimiento, porque a veces hay chicas que como que no los presentan a tiempo, entonces hay que estar también, ¿no? Por ahí mensajeándolas o algo para que ellas también no se atrasen, ¿no? Y todas marchen al mismo ritmo. ¿Ya? No hay problema. Gracias. Entonces, les voy a compartir el video, ¿ya? Vamos a verlo. Vamos a ver a ver, ya está. Acá está el video. Este es el que van a ver. Mire, dura 26 minutos. Por eso les decía, necesito que ustedes ya lo vean de forma personal, porque si no, prácticamente no nos vamos a llevar toda la clase. Solamente les menciono, es este el video, yo les voy a mandar las diapositivas por el WhatsApp a su, ¿cómo se llama? A la coordinadora para que ella les haga, ¿no? No sé si formará el grupo y ya les pasa para que ustedes, ¿cómo se llama?, puedan observarlo. Está todo el material dentro del PPT, está el enlace, como para que ustedes puedan, ¿no?, acceder ya de manera, pues, no más tranquila ya en sus casas, cada una, ¿no? Lo van viendo y van a poder sacar sus ideas principales. Entonces, les voy a poner algo breve nada más, como para que podamos ir viendo. Todavía tenemos problemas serios en capacidades básicas, como comprensión lectora.
producción de textos, ¿no? La redacción es uno de los problemas álgidos. En expresión oral también tenemos muchas dificultades. Que estamos mejorando, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Como país hemos priorizado en la agenda de todos los sectores la educación de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. La educación es la clave del éxito, pero ¿cuál es la realidad del sector educativo en el Perú? ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Cuáles son los avances y hacia dónde apunta? De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, el presupuesto 2017 es más de 26.000 millones de soles, pero ¿realmente es suficiente para lograr una educación de calidad y equitativa? En los próximos minutos, un completo informe sobre la problemática y mejoras en la educación peruana. La educación es el arma más poderosa que puede existir para cambiar la sociedad. Es ese instrumento intangible que permite al ser humano sobresalir en este mundo tan competitivo, donde no solo saber leer y escribir es suficiente. Pero claro, para lograrlo debe ser una educación de calidad. Ello implica tener una infraestructura adecuada, equipada y con docentes altamente capacitados, que permitan a los estudiantes analizar y buscar soluciones y no memorizar conceptos. En la primera parte de este informe especial, analizaremos junto a expertos la realidad de la educación pública escolar peruana. La educación peruana en las últimas décadas ha visto muchísimas mejoras que a menudo no son valoradas por los críticos, los analistas, que tienen que ver, por ejemplo, con los niveles de cobertura, que son altos y siguen creciendo. En primaria están arriba del 90%, y en inicial y secundaria están tal vez alrededor del 80%, pero creciendo. Lo que falta, por supuesto, es mejorar la calidad de los servicios educativos y mejorar la equidad, que tiene que ver con las diferentes oportunidades que tienen personas de acuerdo a sus antecedentes individuales y familiares. En el Perú existen 68.961 colegios que reciben cada año a más de 8,5 millones de estudiantes en los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Colegios que funcionan hasta en 3 turnos, que de acuerdo a especialistas, para lograrlo, se tuvo que reducir las horas de clase. Cuando más se expandió la educación a fines de los 50, se creó un sistema de escuela pública de jornadas alternas en un local. O sea, en un local teníamos varias escuelas, como hoy día todavía será. Quiere decir que expandimos el servicio, porque la de sociedad lo demandaba, pero hicimos que se acortara el tiempo de aprendizaje, que la hora pasara a ser una hora cronológica, ¿no?, a una hora pedagógica. Eso quiere decir que se pasó de tener 60 minutos a 40 o 45 minutos por hora de clase. A esto se le denomina hora pedagógica, que en muchos centros educativos del país se sigue aplicando. Por ello es que vemos a escolares ingresando a su plantel a las 7:30 de la mañana y retirándose minutos antes de la 1 de la tarde, cargados de tareas para desarrollar en la casa. A diferencia de las instituciones privadas, donde el horario de clase es hasta las 3 de la tarde. La privada sigue con un horario extendido, la pública recorta su horario y se profundiza la diferencia entre la privada y la pública. Y dentro de la pública, por supuesto, sabemos que hay escuelas unidocentes, escuelas incompletas y escuelas pues, de ciudades con enormes estructuras y recursos, ¿correcto? Entonces, hay escuelas, no todos van a la misma tipo de escuela. El Perú en los últimos años ha ido incrementando el presupuesto para la educación. En el 2016 fue de 24.960 millones de soles y para el 2017 se ha designado el 18% del presupuesto del gasto del sector público, que equivale a más de 26.000 millones de soles, con lo que se plantea fortalecer las capacidades de los docentes y reducir la brecha de infraestructura educativa, entre otros aspectos. Esto solo representa el 4% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, la meta de nuestro país
apunta a destinar el 6% del PBI para mejorar la educación y conseguir que ésta dé mejores estudiantes y después buenos profesionales para el desarrollo del país. En el presupuesto también se contempla la capacitación a los más de 548.621 profesores que tiene el Magisterio Nacional. Capacitaciones que, de acuerdo a Susana Helfer, especialista en educación, ha evolucionado, dejando de lado los cursos intensivos de una semana por diplomados y maestrías. Eso ha ido variando a procesos de un poco más largo aliento. En convenio. Ya, chicas, miren, lo voy a dejar ahí, voy a dejar de compartir esa parte. Como les decía, el video es bien interesante, ese reportaje es bien interesante que nos habla justamente de cómo es la educación en el Perú, ¿no? Hacia dónde vamos. Si se dan cuenta, ese reportaje es entre el 2017. Entonces, miren cuántos años han pasado y sin embargo, podríamos decir que ahí se ven muchas deficiencias todavía en el sistema educativo. Imagínense que hasta ahora, 2023 que estamos, aún se mantienen muchos de ellos, ¿no? Se busca justamente tratar de igualar, ¿no? Que no vea tanta diferencia entre lo que vendría a ser una escuela pública con una escuela privada, pero sin embargo a veces es difícil, ¿no? Como lo decía ahí, mientras que para las escuelas públicas se va reduciendo las horas, ¿no? Para las instituciones privadas se aumentan las horas, ¿no? Sabemos que en los colegios o en muchos de los colegios o de las instituciones públicas, pues son 2 turnos, ¿no? Turno mañana, turno tarde. Turno mañana desde las 8 hasta las 12:30, 12:45. Y el turno tarde que generalmente es de 1 a 5:45. Entonces, como decía ahí, hablamos de horas cronológicas. Ya no hablamos de horas cronológicas, sino de horas pedagógicas, en las cuales cada hora dura 40, 45 minutos, ¿no? Y ya no son 60 minutos como lo era antes, tal vez, ¿no? Entonces, hay brechas que se tienen que ir recortando, pero sin embargo, se sigue dando la diferencia entre uno y otro nivel, ¿no? Ahora, ya no es tanto en la educación el hecho de llenar de conocimientos al estudiante, sino es el hecho de lograr competencias y capacidades dentro de él, que el niño sea capaz de resolver un problema, no aplicando sus propias estrategias, y no que la maestra sea la que le tenga que dar toda la teoría o todo el procedimiento. Entonces, la educación está basada justamente o enmarcada en eso, ¿no? El desarrollo de competencias, capacidades, habilidades, actitudes, etcétera, de los chicos, ¿ya? Entonces, esa es la tareita de esta semana, ¿ya? El terminar de ver todo ese video, hacer ustedes a ver, ahí lo voy a volver a compartir para que lo puedan ver. Esas diapositivas yo se las voy a compartir. ¿Dónde está? Ay, no sale mi PPT. A ver, espérenme. Acá está. Entonces, esta es nuestra actividad de esta semana. Vamos a observar el video y vamos a redactar una apreciación personal, ¿no? Donde mencionemos las ideas principales que se dan en el reportaje. Hay muchas ideas que nos da ahí en el reportaje, que nos habla de justamente cómo es la educación en el Perú, qué es lo que se va dando, en qué se puede mejorar o qué cosas no se pueden mejorar, por qué nos cuesta tanto, ¿no? Justamente en el primer video que vimos, yo les había comentado algo de las pruebas PISA. No, en total, ahí nos decía que habían sido como 70 y tantos países y el Perú había quedado en un puesto 64, 63, 64. Entonces, ahí nada más nosotros podemos ver cuán lejos estamos en cuestión de lo que son esas pruebas PISA, ¿no? Que es el aprendizaje, la comprensión lectora, comprensión matemática, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, chicas, ir viendo, reconociendo la importancia de la educación y más aún de eso, ir viendo justamente cuáles son las dificultades que presenta la educación en el Perú, ¿no? Es muy, muy interesante ver el video, rescatar cuáles son aquellas ideas y ya la próxima clase vamos a tratar de compartir entre todas justamente aquellas ideas que han visto ustedes, ¿no? Aquellas
apreciaciones que les pudo haber dado el video, ¿no? Y cómo es que tal vez nosotros ahora que escogemos esta carrera de docencia de educación primaria, cómo podríamos o qué granito de arena podríamos dar nosotros también para lograr que la educación en el Perú realmente sea una educación de calidad, ¿no? Entonces, en base a eso es la actividad. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta tarea. ¿Hay algo que no se entienda? O creo que está sencillo, no es muy difícil lo que vamos a hacer esta semana. ¿Alguna pregunta, chicas, con respecto a eso? Sí se entiende, ¿no? Lo que Sí, vamos a profesora. desarrollar. Sí se entiende. Ya, listo, chévere. Entonces, está sencillo, no es mucho, solamente vemos bien el video, redactamos la apreciación, lo hacemos en un formato de Word y me lo envían a mi personal, ¿ya? Entonces, después de esto, después que hemos visto en forma global prácticamente lo que es la educación, sus fines, ¿no? Sus fundamentos, sus principios, etcétera, vamos a ver un poquito acá lo que vendría a ser nosotros, el rol del docente. O sea, ¿no? ¿Por qué es tan importante la educación? Y ahora, otro personaje o algo muy, muy importante dentro de este tema justamente es el rol del docente, o sea, el rol de nosotros como docentes. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos tan fundamental dentro de lo que vendría a ser todo esto de la educación, ¿no? Entonces, el docente, nosotros, somos el mediador principal en la sala de clases, ¿no? Nosotros somos quienes vamos a dar ese factor determinante, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos las personas que vamos a formar tanto académicamente como también podríamos decirlo así a nivel de personal, ¿no? O sea, en valores, en académico, en todo con el alumno, ¿no? Vamos a lograr justamente esa interacción con él, ¿no? Porque el estudiante no solamente convive con nosotros muchas horas, sino que a través de eso nosotros logramos muchas cosas juntos con ellos, ¿no? Entonces, nosotros somos ese mediador en la sala de clases y tenemos un factor de gran importancia en su formación académica y también en su autoestima, ¿no? Porque es fundamental reconocer cuáles son esas características que nuestros estudiantes tienen, ¿no? Nosotros los conocemos a veces tal o igual que la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque con la mamá convive mucho tiempo también, pero con nosotros también. Y se llega a formar ese lazo, ¿no? Entre el alumno y el docente, ¿no? Y es muchísimo se da también en el nivel primario, ¿no? Porque es cuando ya el niño ya es más consciente, ya a veces te cuenta tus cosas, conversa contigo, por ahí, ¿no? Tú te logras saber mucho más de él porque ya él se desenvuelve de manera muy diferente a un niñito de inicial, ¿no? En un niñito inicial más te ve, pues, ¿no? Que el abracito, que el esto, ¿no? Pero en primaria ya no. En primaria ya es un estudiante que pues estamos, como les decía, desde los 6 años en adelante, 6 hasta los 12 años, ¿no? 6 hasta los 11 años prácticamente, ¿no? Algunos 12 años. Entonces están en todas esas etapas en las cuales se van dando cambios y estos alumnos nos toman a nosotros también como esas personas en las cuales ven una persona de confianza o una persona en la cual pueden sentir ese cariño, ¿no? Entonces nosotros tenemos un rol muy, muy, muy principal, ¿no? Somos ese mediador que vamos a darle no solamente conocimientos, no solamente autoestima, no solamente valores, sino vamos a darle muchísimo más. Vamos a darle tal vez como que esa familia dentro de la escuela en la cual él se siente acogido, se siente importante, ¿no? Entonces, es muy importante nuestro rol, la forma como nosotros nos comportemos con ellos para el desarrollo de todas las actividades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de un educador eficiente, ¿no? Las cualidades necesarias que debe poseer un docente para ser eficiente es optimista. Eso sí, ¿no? Nada de que, ay, no va a salir, que esto no. O sea, un docente tiene que ser optimista, porque eso es lo que tú le vas a transmitir a tu alumno, ¿no? Si yo voy a ser pesimista, así, ay, no, como que mi alumno va a ver eso y mi alumno va
terminar siendo tal vez igual, pesimista. Y no es, ¿no? Nosotros tenemos que ser optimistas, entusiastas, pacientes, que es lo que nos debe de dar, nos nace, sensitivo, organizado, inteligente e informado. O sea, todas esas cualidades lo tenemos y por ende ustedes están eligiendo esta carrera porque ustedes presentan esas cualidades, porque ustedes quieren lograr justamente formar estudiantes o tener estudiantes, ¿no? Que lleven de ustedes el optimismo, el entusiasmo, la paciencia, la sensibilidad, la organización y que además sea, pues, ¿no? Lograr los conocimientos en ellos que nosotros buscamos o que todo docente busca con sus alumnos, ¿no? Entonces, esas son las cualidades que nosotros poseemos y que aunque decimos pues, no creo, sí lo tenemos. Porque cuando estemos dentro del aula, ustedes mismas se van a dar cuenta de todas las cualidades que tienen para poder estar con esos estudiantes, ¿no? Se puede destacar que las características de personalidad están en primer lugar y después las habilidades cognitivas, siendo las herramientas fundamentales nuestro cuerpo y nuestra voz. O sea, nuestro cuerpo es el reflejo y nuestra voz, cómo tratemos a nuestros estudiantes, ¿no? Estas son nuestras máximas herramientas. No necesitamos tal vez de más cosas más que nuestra voz y nuestro cuerpo presente ahí para poder dar nuestra clase, ¿no? Mediante el cuerpo, el educador proporciona confianza, seguridad, motiva y disminuye la inquietud, ofreciendo recompensas y elogios, ¿no? Muy bien, lo hiciste así, excelente, ¿no? Esas recompensas, esos elogios que nosotros damos a nuestros estudiantes es lo que los hacemos crecer, a tener una gran autoestima y al ser competentes, ¿no? Es imprescindible que el educador utilice formas comunicativas no verbales, ya que muchos niños leen las expresiones faciales. Ellos se dan cuenta, ¿no? A lo mejor un abrazo, por ahí cuando le pasamos la manito por la cabecita, por ahí cuando estamos sonrientes, cuando estamos alegres. Ellos leen mucho nuestro rostro. Y si ellos ven que tú que entras al aula molesta o así incómoda o algo, ellos se dan cuenta. Igualmente en la modulación de nuestras palabras, ¿no? Cómo decimos las cosas, cómo lo pedimos, no con gritos, no alzando demasiado la voz, porque nosotros tenemos que tener justamente esa cualidad del timbre de voz, ¿no? En qué momento tal vez alzarlo, bajarlo, sentirlo ahí, ¿no? O ponerlo en un momento en el cual el alumno pueda escucharnos, ¿no? Por eso dice, ¿no? La cualidad tonal en vez de escucharlas completamente, ¿no? El alumno justamente se da cuenta de eso, ¿no? No, la misa está molesta. ¿Por qué? Porque la voz, y cuando está con una voz, como que estamos con una voz suave, un tono adecuado, pues ellos ya saben que es porque estamos desarrollando algo, haciendo alguna actividad, etcétera, ¿no? La principal misión del educador es ser sincero y sensible, ¿no? Debemos de ser sinceros y sensibles, en la interacción con nuestros alumnos. No podemos engañar, ¿no? Los niños se dan cuenta cuando tú estás molesta, cuando estás feliz, cuando estás triste, ¿no? Entonces, nuestra misión justamente es esa, ser sinceros y sensibles frente a la interacción con nuestros alumnos. El elogio es un refuerzo importantísimo para que el alumno note sus aciertos y enfrente los próximos desafíos y posibles dificultades. Entonces, nosotros necesitamos, chicas, como rol del docente, justamente eso, darnos cuenta de todas las cualidades que poseemos y que por ende estamos escogiendo esta carrera para ser docentes, ¿no? Porque creo que ninguna está escogiendo esta carrera porque, no, mi mamá me ha dicho que estudie, o no, porque, bueno, no tengo otra cosa que hacer, o no, sí, ya, bueno, no, sí o no. Cada una de ustedes está eligiendo esta carrera porque tiene esa cualidad o quiere, ¿no? Desarrollar con los estudiantes esas o dar a mostrar las cualidades que ustedes poseen. Entonces, es muy importante justamente conocer esto, chicas. ¿Cuál es el rol del docente? Nosotros tenemos pues una misión muy, muy importante dentro de un aula de clases, ¿no? Y eso es justamente esa interacción que se da entre el niño y nosotros,
¿no? Y en el cual nosotros vamos a ser ese facilitador del aprendizaje, pero a la par vamos a generar en ellos el desarrollo de ciertas competencias, de ciertas habilidades, etcétera, que van a lograr que este niño termine una primaria satisfactoriamente y a la par sea un niño que tenga valores, que tenga una autoestima alta, que tenga una formación académica adecuada para que él pueda desarrollarse ya en otro nivel, ¿no? En el nivel secundario, ya, pero con todo lo que nosotros hemos podido lograr, ¿no? Entonces, con esta partecita del rol del docente, pues prácticamente estaríamos terminando nuestra actividad del día de hoy, ¿no? Reconocer cuál es la importancia del docente dentro de nuestra aula de clases. Entonces, les voy a hacer una pequeña análisis de todo, rapidito, ¿no? Lo que hemos visto, lo que vendría a ser que era la educación peruana, hemos visto también los principios, justamente los 8 principios que tiene la educación peruana, ¿no? La ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental, la creatividad e innovación. ¿Ya, chicas? Entonces son 8 principios que tiene la educación peruana, eso nos vamos aprendiendo, 8 principios que tiene. Y esos están basados en la Ley General de Educación 28044, en el artículo, ¿qué artículo era? En el artículo 8. Eso también es otra pastillita que debemos de acordarnos, ¿no? ¿Dónde encontramos los principios de la educación? Lo encontramos en la Ley General de Educación 28044, en el artículo 8, ¿ya? Que es donde nos dice que la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Luego hemos visto justamente cuáles eran estos principios: la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, la interculturalidad, ¿no? Vimos la conciencia ambiental y lo que era la creatividad e innovación, ¿no? Luego hemos visto que era la importancia de la educación, porque es tan importante que una persona no logre justamente se eduque, ¿no? ¿Por qué todos pedimos que las personas se eduquen, ¿no? O por qué, si se dan cuenta, desde el tiempo de la República, los mismos presidentes que hacían, querían que todas las personas se eduquen. ¿Por qué? Porque ellos sabían que este desarrollo de la sociedad solamente se iba a lograr cuando todas las personas puedan ser educadas, o todas las personas todas las personas estudien, ¿no? Porque en base a eso es un mejor futuro, tanto económico, político, social y cultural, ¿ya? Luego vimos fines de la educación peruana: formar personas capaces y contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz. Entonces, estos eran nuestros fines también de la educación peruana. Luego hemos visto los objetivos también de la educación peruana, ¿no? Formar al educando integralmente, desarrollar valores, desarrollar aprendizajes, ¿no? Y bueno, ahí nos hablaba un poco de los 3 niveles que tiene la modalidad de la educación básica regular. Esta era la tareita: observar el video y redactar una apreciación personal donde menciones las ideas principales que se dan en el reportaje sobre la educación en el Perú. A ver, acá creo que me faltó. Ajá, acá faltaba la L. Ya está. Sobre la educación en el Perú. Y luego hemos visto el rol del docente. Ya la próxima clase, esta partecita se los había colocado, pero que era un poco como para decirles qué es la educación primaria. Eso lo vamos a ver la próxima clase, ya que fue lo que nos está faltando, que es la educación primaria, ya, chicas. Ahí hay un videíto también, si gustan lo pueden ir viendo. Y no, ¿por qué es tan importante la educación primaria? Luego les iba a hablar justamente de los ciclos que abarca la educación primaria, que es el 3er ciclo, 4º ciclo y 5º ciclo. 3er ciclo, que abarca lo que es 1er y 2º grado, 4º ciclo, 3er y 4º grado, y 5º ciclo, que abarca 5º y 6º grado, ¿ya? Y justamente acá les había puesto en qué consiste cada uno de estos ciclos. Pero bueno, ya eso lo vemos la próxima clase. Ya, chicas, yo les voy a mandar a través de la compañera que me dio su número el PPT para que ustedes también lo puedan revisar, tal vez vean el video y puedan desarrollar
también su clase. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay algo más que les pueda apoyar o ayudar? Me dicen. ¿Hay algo más, chicas? Como hemos iniciado antes, por eso es que, ¿cómo se llama? Vamos a terminar antes. A ver, ¿hay alguna duda, algo, chicas? Si no, ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. A ver, ¿hay alguna preguntita por ahí, chicas? Me dicen. Profesor, yo lo he entendido bien, no sé. Nada más que pueda pensar. Ya, ok, chicas, muy bien. Qué gusto, de verdad, nuevamente les digo, gusto conocerlas. Vamos a trabajar pues todo este ciclo con este curso, Fundamentos de la Educación Primaria. Hemos visto la primera parte, justamente todo lo que es educación de una forma global, ¿no? Y ya estamos entrando de lleno a lo que es la educación en el Perú a través del video que van a hacer la tareita, y eso sería pues toda nuestra actividad del día de hoy. Ya nos estaríamos viendo el siguiente sábado, y la tarea, bueno, me la pueden hacer llegar hasta un día antes de nuestra clase, como para que puedan tener el tiempo adecuado para hacerlo, ¿ya? Entonces, si no hay ninguna preguntita más, eso sería todo, chicas. Ya nos estaríamos viendo en nuestra segunda clase el siguiente sábado. Bien, chicas, entonces ya nos vemos. Chao, chao, chicas, que tengan buenas noches. Les paso a través de la compañera, ese era tu número, ¿no? Nelly, soy la delegada. Nelly, ¿no? Nelly, tú eres La que delegada, ¿no, Nelly? Nelly. Ya. Te lo mando por el WhatsApp, Nelly, el Ya, profesor. el PPT, ¿ya? Te lo mando. Ya, profesor. Ya. Listo, entonces quedamos así, chicas. Nos estamos viendo. Chao, chao. Ya, profesor, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao.